En primer lugar, vamos a hacer un recuento histórico sobre cómo es que acuñan esta terminología, cómo es que aparece en la historia. Entonces, clásicamente se atribuye a un personaje llamado Lafores, que era el cirujano del rey Luis XVI, quien se menciona que él describió por primera vez ello, ¿no? Pero esto se cita en diferentes descripciones y hay un autor que menciona que fue un francés que en su libro Toiles d'Espièges menciona acerca del Hallux Valgus, ¿no? Pero también otro personaje menciona que después de él, en 1769, Rousseau menciona en una obra llamada De l'Arc de Seigneur d'Espièges acerca del Hallux Valgus. Pero ciertamente fue en 1877 un alemán, un cirujano alemán, Karl Wetter, quien asigna por primera vez a esta patología con un nombre llamado como tal, ¿no? Hallux adductus valgus. Entonces, como definición, podemos mencionar, siguiente, que esta patología es una deformidad de los pies que afecta al primer radio, que está caracterizado principalmente por una desviación lateral, ¿no? En el primer dedo, el llamado el hallux, y una desviación medial del primer metatarsiano. Es por eso que conforma ese tipo de arquitectura, se podría decir, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo es que ocurren los cambios para que esto pueda ocurrir al final de diferentes tipos, de diferentes severidades. Vamos a hacer un pequeño recuento anatómico de esto. Entonces, tenemos que recordar que cuando hablamos de hallux valgus, nos estamos refiriendo particularmente a la articulación metatarsofalángica del primer dedo, ¿no? Estos son dos pies en una imagen, la cual podemos apreciar la parte distal, y la parte dorsal y la parte también plantar, ¿no? En la cual, como detalle, quiero que vislumbremos los huesos sesamoideos que están en la parte plantar. Esos también van a jugar un rol muy importante en esta patología. Recordemos que la vascularización, los pies tienen vascularización y además también tienen inervación, ¿no? Entonces, vamos a hablar específicamente del territorio del primer dedo, en la cual se ve afectada la patología del hallux valgus. Este territorio está inervado por el nervio safeno superficial, pero también por el safeno profundo, en la parte dorsal. Y en la parte plantar, por el nervio, el plantar, ¿no? Justamente por la rama de la parte medial. Y con respecto a la irrigación, nosotros vamos a apreciar de que en la parte dorsal, esta es irrigada por la arteria tibial anterior, la cual se va a ramificar y va a llegar hacia la parte más distal, ¿no? Y por la parte ventral proviene de la arteria de la tibial posterior, también sus ramificaciones. Entonces nos podemos dar cuenta de que el organismo, el cuerpo trata de cubrir en mayor posible todas las partes, ¿no? Para que tenga una buena irrigación, por lo tanto oxigenación. Pero nos percatamos de que el primer dedo hay una cierta limitación con respecto a la irrigación. Justamente ese detalle va a cumplir un rol muy importante, ya que en el hallux valgus también se va a ver alterada esta vascularización, ¿no? Con respecto a la parte muscular, acá podemos apreciar de que por la parte dorsal se van a encontrar los músculos extensores, tanto el largo como el corto, ¿no? Y en la parte plantar vamos a tener la presencia del aductor con sus dos vientres, también el abductor y también el flexor, ¿no? Tanto el largo como el corto. Entonces, esto va a jugar un rol muy importante en lo que es la patogenia de
del hallux valgus. Y acá en esta imagen podemos apreciar los músculos que están más implicados en esta patología, ¿no? Como mencionamos, los dos extensores en la parte dorsal y en la parte plantar, los músculos que mencioné, que precisamente tienen su inserción en justamente la parte, no en la parte distal del metatarsiano ni tampoco en la parte proximal de la falange, de la primera falange, sino justamente ahí en esa articulación en donde se encuentran los sesamoideos. Y esto es parte de la explicación de cómo se origina, de cómo es la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces podemos apreciar de que en esta articulación metatarso-falángica no solamente hay músculos, ¿no? Ni por ahí pasan nervios, ni arterias, ni venas, sino también se encuentra unida mediante ligamentos. En el caso de la parte lateral, el ligamento colateral, también el ligamento suspensorio del sesamoideo, ¿no? También ese sesamoideo también está interconectado con el otro sesamoideo, los cuales son dos. Y también ahí llegan los tendones de los músculos plantares que se van a insertar justamente en esa zona que habíamos mencionado, ¿no? Ya sea el aductor, los aductores, tanto los dos dientes como también el abductor y el flexor, ¿no? Acá podemos apreciar también un poco más, si quisiéramos ser exquisitos, más profundo, la presencia de los músculos intrínsecos y los lumbricales, ¿no? Que también de cierta forma se van a jugar un rol también no tan preponderante como los anteriores, pero sí, por la inserción también van a cumplir cierta afectación, ¿no? Pero lo que quiero mencionar, además, es la presencia de los músculos extensores, ¿no? De los ligamentos, de los tendones, de los músculos, de los tendones de los músculos extensores. El extensor largo se va a insertar en la parte, en la falange distal, y el corto en la falange proximal, ¿no? Esto también es importante porque cuando la patología está instaurada, vamos a darnos cuenta que el largo va a jugar un rol muy importante. Muy bien. Y como dato, en una estructura de un pie normal, se menciona de que el arco plantar tiene dos medidas diferentes, ¿no? Si lo vislumbramos por la cara medial, la altura es mayor. Se dice que aproximadamente entre 15 y 18 milímetros. Y si nos vislumbramos por la parte lateral, la altura es aproximadamente de 3 a 5 milímetros. Este es importante porque este sería una arquitectura normal de un pie normal, ¿no? Valga la redundancia. Y recordemos los puntos de apoyo del pie. En la parte posterior del calcáneo y en la parte delantera las cabezas de los metatarsianos, ¿no? Tanto de los dos extremos. Entonces, cuando hay una alteración en el equilibrio normal del pie, esto va a sufrir alguna alteración. Y es por ello de que por ahí se va explicando una de las causas físicas, ¿no? O extrínsecas como origen del hallux valgus. En este caso, hablemos de las elevaciones, los tacos, ¿no? Muy bien. Entonces, antes de continuar a la clasificación, a la etopatogenia, quiero mencionar algunos tipos de pie. Los tipos de pie principales o básicos que existen, ¿no? El primero, el que podemos apreciar que el segundo es un poquito más alto que el primero, se llama un pie griego, ¿no? El de en medio es un pie egipcio, que se le cataloga así, y el tercer pie que podemos apreciar que está casi al mismo nivel, el primero con el segundo dedo, es un pie llamado cuadrado. ¿Por qué hago hincapié en este tipo de pie? Porque también se menciona de que el pie egipcio es uno de los pies con más prevalencia en hallux valgus, ¿no? Y ahí podemos apreciar un porcentaje, ¿no? Dice 49.3, que se desvía o se traumatiza en un 49.3.
sea, es más prevalente la aparición de hallux valgus en este tipo de piel. Con respecto a los factores, quiero mencionar que existen factores intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Si lo queremos catalogar así de esa manera. Entonces, con respecto a los a 2.5 a 1, ¿no? Quedémonos en 2, de 2 a 1. También la predisposición genética, también la laxitud de los ligamentos, también la convexidad de la cabeza de los metatarsianos, del metatarsiano, ¿no? El primero, el pie plano, artritis reumatoide, también niños con parálisis cerebral, ¿no? Y como principales. Y en los extrínsecos, principalmente si es que se utiliza tacos, o también si es que el zapato en la punta es muy ajustado, ¿no? Entonces, esos son factores extrínsecos que van a predisponer a este tipo de alteración. Entonces, si queremos hablar de la fisiopatología de una forma didáctica y práctica, podemos ver cómo se produce la alteración, ¿no? Entonces, va a ocurrir una alteración en el metatarsiano, en el primer metatarsiano, en la cual esto puede ser porque el metatarsiano es corto o puede ser que este se vaya cortando por un aumento en la desviación normal. Acá quiero aprovechar para mencionar de que hay unos ángulos en mi pie. Luego vamos a ver más adelante en la que es parte de radiografía, pero acá voy a mencionar de forma rápida para entender, ¿no? Hay un ángulo que es intermetatarsianos, que se considera entre el eje longitudinal del segundo y el primero, que se dice que tiene que ser menor a 9 grados. Y también hay un ángulo del hallux, ¿no? Que es entre el eje longitudinal del primer metatarsiano y la falange, que se dice que tiene que ser menor a 15 grados. Ahí aparece, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando ocurre una alteración en el metatarsiano? El metatarsiano va a parecer más corto, y va a parecer más corto porque este se va a inclinar hacia la parte medial, ¿no? Entonces, el metatarsiano se desvía en varo, ¿no? Con un ángulo que va a sobrepasar su ángulo normal, o sea, mayor a 15 grados, y puede tener cierto grado de pronación, con cierta rotación interna. Entonces, la cabeza del metatarsiano va a desarrollar como si fuese por un contacto mecánico, va a desarrollar como un medio físico de protección, una bolsa, ¿no? Una bursa, lo cual va a ocasionar una hipertrofia, y eso es lo que va a ocasionar el juanete, ¿no? Por medio de fricción, por medio de rozamiento o traumático con el zapato, ¿no? Entonces, así es como se va produciendo la alteración en el metatarsiano. Pero no solamente está el metatarsiano, porque recordemos que es una articulación. Entonces, la articulación metatarsofalángea se va a ver afectada, ya que el metatarsiano va a ir rotando en pronación. También va a variar su ángulo de congruencia. Entonces, en un inicio, en esta imagen podemos apreciar que primero está congruente, pero luego hay una ligera desviación, hasta que llega el punto hasta que se va a subluxar. Y si hacemos el recordar de la presencia de los ligamentos, entonces va a haber ligamentos que van a estar más tensos y otros que van a estar más libres, ¿no? Con menos tensión. Y por ahí va a empezar un poco la fisiopatogenia, ¿no? Muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, como ya hay la alteración tanto en los ligamentos, estos van a verse afectados también en los sesamoideos. Y recordemos la inserción de músculos que van a los sesamoideos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los sesamoideos? El sesamoideo, que es medial, va a rotar hacia la parte lateral, en progresión a cuando la cabeza del metatarsiano va a ir rotando. Entonces, esta rotación o este giro se va a traducir también en incompetencia
de los músculos, de los tendones musculares, ¿no? Y cuando hablo de incompetencia no significa que ya no van a cumplir la función de flexión, ¿no? Netamente, sino van a cumplir una flexión pero diferente, ya que el abductor, en este caso su función sería abducir la parte de esa articulación, como va a rotar, ya no va a ser eso, ya va a ser una especie de flexor, ¿no? Entonces esto va a haber la migración de los sesamoideos. Y, y esa migración de sesamoideos va a afectar en la parte muscular, como vemos en el gráfico de abajo, que dice la parte muscular, en la cual los sesamoideos ya no están en su mismo lugar y por lo tanto toda la arquitectura muscular va a cambiar y las fuerzas también van a cambiar, las fuerzas de tensión. Como consecuencia va a haber alteración en la parte morfológica, pero no solamente ello, sino que va a haber alteración circulatoria, ya que el dedo gordo, recordemos que es el peor irrigado del pie. Entonces las arterias que se encuentran ahí se van a volver más tortuosas y eso es lo que empeora su circulación. Además, las partes blandas, como están en un contacto constante, en fricción con un zapato principalmente, esto va a ocurrir ahí en esa zona una hiperkeratosis, ¿no? La cual también va a ser pobremente irrigada. Y eso, como consecuencia, va a llevar también a una alteración, no solamente en ese dedo, sino en progresión a los dedos vecinos, ¿no? Al segundo, al tercero, al cuarto. Y al quinto se menciona que puede ocurrir con un quinto metatarsiano o varo, ¿no? Entonces esa sería la progresión de la enfermedad. Acá en este gráfico eh, quiero hacer notar cuando mencioné acerca del extensor largo, ¿no? Se menciona que el extensor largo, como va hacia la falange distal del primer dedo, este va a tensar y va a hacer que el hallux se vuelva más varo. Y después por eso que dice que se adquiere como una posición de cuerda de arco, ¿no? En tensión. Ahí es como se puede apreciar, ¿no? En la siguiente imagen podemos apreciar cómo se produce la rotación de los tendones, ¿no? En esa zona. Ahí podemos ver que en la parte superior se encuentra el tendón del extensor largo, ¿no? En la parte medial el tendón del abductor. También en la parte inferior, a nivel de los sesamoideos, está el flexor, ¿no? Flexor corto. Y también más lateral, el aductor, ¿no? Entonces, como ocurre lo ya mencionado, de que va a haber alteración por la rotación del metatarsiano, la cabeza metatarsiano, los sesamoideos van a ir girando y por lo tanto van a hacer que esos músculos que se insertan en esa zona no cumplan la función ideal, ¿no? Ahí el gráfico más explicativo, ¿no? El segundo gráfico podemos apreciar, el primer gráfico podemos apreciar que la cabeza del metatarsiano va a pronar y va a rotar internamente y el tendón del extensor es que prácticamente se va hacia el lateral, ¿no? Así como los tendones del, del abductor, del abductor y también del flexor corto, ¿no? Muy bien. Dentro de la clasificación, vamos a mencionar dos clasificaciones, ¿no? Clasificación de Rogerman, que menciona eh, que se basa esta clasificación en los ángulos del hallux valgus, que es el ángulo entre el metatarsiano y la falange, y el ángulo intermetatarsiano. Este lo cataloga como leve, moderado, severo. En el caso de leve, se dice que va a ser leve cuando el ángulo, el hallux, es menor a 30 grados y
cuando el intermetatarsial es menor a 13 grados. En el caso del moderado lo considera de 30 a 40 y en el severo mayor a 40 para hallux valgus. No obstante, en el caso de intermetatarsial, en el moderado lo considera de 13 a 20 y en el severo mayor a 20. Como para refrescar, los ángulos normales en el hallux, la mayor cantidad de bibliografía lo considera menor a 15 grados y el intermetatarsial entre 8 a 12 grados. Como punto corto, algunos dicen menor a 9 grados. Y la siguiente clasificación es la clasificación de Manchester. Considera esas dos clasificaciones principalmente. La clasificación de Manchester lo cataloga en 4 subgrupos, ¿no? Una parte visual lo cataloga como con no deformidad en grado 1, deformidad leve en grado 2, deformidad 3 en deformidad moderada y 4 como una deformidad severa, lo cual esto va a ir visualizado tangiblemente en una placa radiográfica cuando se hacen sus mediciones, ¿no? En grado 1, como una deformidad aparentemente normal, es menor a 15 grados. El ángulo metatarso-falángico o el ángulo de hallux valgus, ¿no? En el grado 2, esta angulación se considera entre 20 a 30 grados, en el grado 3, entre 30 a 40 grados y en el grado 4 mayor a 40 grados. Con respecto al diagnóstico, no olvidemos que siempre el diagnóstico, para llegar a un buen diagnóstico tenemos que hacer una buena anamnesis, ¿no? Entonces, parte de la anamnesis es conocer la historia del paciente, como también un buen examen, como también el examen completo, ¿no? La anamnesis y el examen físico. Y dentro de cuando realizamos la anamnesis hay los síntomas que mencionan, que es principalmente el dolor, ¿no? Y cuando realizamos la inspección al examen, nos evidencia una deformidad con hiperkeratosis justamente en la zona de la articulación, ¿no? Y en algunos casos también hay lesiones asociadas o infecciones también. Con respecto a la palpación, se menciona que cuando se realiza la palpación hay un buño doloroso y también hay alteración en el apoyo plantar cuando se examina, ¿no? Los exámenes principales, el examen principal es una radiografía, ¿no? Debería pedirse una radiografía AP, una lateral y una axial, ¿no? También mencionan que se puede ayudar de estudios podográficos o baropodográficos y también una eco que puede ayudar, ¿no? Pero principalmente lo que es la imagen radiográfica. Esta imagen nos va a servir para obtener los grados de los ángulos en relación a los huesos. Y es así de que vamos a recordar el ángulo del hallux valgus, que se considera que es entre 0 a 15 grados. Este ángulo del hallux valgus es entre la diáfisis, entre el eje longitudinal del metatarsiano y la falange, ¿no? Proximal. El intermetatarsial, entre el primero y segundo del ángulo que hay entre ellos. El ángulo distal del primer metatarsiano se le cataloga como pasen, ¿ves? Que se dice que va entre 0 a 8, ¿no? Y el ángulo proximal articular de la primera falange también, ¿no? Estos ángulos también son muy importantes para poder discriminar si ya hay alteraciones, ¿no? Que respecta a esta patología. Y como diagnóstico diferencial, no olvidemos de que también puede ser una hemartrosis postraumática, una neuritis o neuroma, una exostosis dorsal metatarsal, condromatosis, sesamoiditis primaria, toco, artritis degenerativa, úlcera cicatrizada, sinovitis, tenovitis. Con respecto al tratamiento, bueno, el tratamiento básicamente puede ser conservador o puede ser quirúrgico. ¿De qué va a depender? Acá considere algunos puntos que pueden ayudarnos a discriminar. Por ejemplo, si es que no hay dolor, eso puede ser conservador. También va a depender la edad, ¿no? Una persona joven tal vez no va a querer estar de esa forma, tal vez el dedo, ¿no? Deformado.
también va a depender de la actividad. En el caso del conservador, se sugiere algunos tipos de separadores, eh, puede ser de goma, de tela, etcétera, ¿no? Principalmente, utilizar zapato un poco abierto, ¿no? En la punta, que no comprima, o si es posible no utilizar zapato también. Otro tipo de calzado. En lo que es quirúrgico, principalmente estos tipos de pacientes operan por el dolor. El dolor va a ser incluso en algunos casos limitante, ¿no? También la ocupación del paciente, considerar también hallazgos en el examen físico, valoración radiográficas, dependiendo del grado, por eso mencionamos las clasificaciones. También la edad del paciente es importante, ambos. También el estatus neurovascular y las expectativas del paciente con respecto al pie, ¿no? Entonces vamos a conversar un poco acerca de la parte quirúrgica, el tratamiento quirúrgico. Hay muchas técnicas para tratar de corregir el hallux valgus. Se menciona que hay más de 100 técnicas, uno dice más de 130 técnicas, por ahí dicen más de 128 técnicas, ¿no? Y estas ocurren con modificaciones, pero vamos a conversar de algunas que son tal vez que han sido las más utilizadas y a raíz de ellas ha habido variantes. Por ejemplo, la osteotomía de Akin, que se hace principalmente en lo que es la falange, ¿no? La falange proximal, ¿no? Luego vamos a conversar un poco más puntual en cada uno de ellos. También la exotomía, también la osteotomía de Chevron, la osteotomía de Michel, la osteotomía proximal, ¿no? En algunos casos el Lapidus, ¿no? El Ludolf, la osteotomía de Scarf, etc., ¿no? Muy bien. Pero para realizar nosotros las técnicas de osteotomía, primero tenemos que realizar el abordaje. Es por eso de que vamos a conversar también acerca de los abordajes de una forma práctica para poder entender, ¿no? Cómo poder ingresar. Entonces, para poder realizar esto, tenemos que conocer los abordajes. Principalmente hay tres abordajes. El abordaje dorsal de la articulación metatarsofalángica del dedo gordo, la cual esto tiene algunas indicaciones precisas, como la decisión de la exostosis del metatarsiano, la osteotomía de la parte distal del metatarsiano, también la decisión de la parte proximal de las falanges, la corrección del hallux valgus, también artrodesis de la articulación metatarsofalángica, implantación de prótesis articulares, ¿no? Osteotomía dorsal de la cuña de la falange proximal, en casos de hallux rígidos, que es otro tema, ¿no? Entonces, este tipo de abordaje, eh, recordemos que todo abordaje necesita la preparación del paciente. La posición del paciente es en decúbito supino, ¿no? Y se menciona de que se tiene que hacer un vaciamiento o drenaje sanguíneo. Entonces se levanta el pie por un tiempo y se puede insuflar luego para poder hacer el vaciamiento de toda la sangre, ¿no? O en algunos casos, también con una venda elástica de la parte más distal hacia la proximal para vaciar toda la sangre del pie, ¿no? Y se llega hasta el tobillo, se menciona, ¿no? Pero en la mayor caso se utiliza en el manguito disquemio, ¿no? Muy bien. Con respecto a los puntos de referencia para esta incisión, eh, se va a tener la cabeza del primer metatarsiano y la articulación metatarsofalángica, las cuales son palpables, ¿no? Entonces ahí no hay pierde. Y también se va a palpar el tendón del extensor largo del dedo gordo. Y la incisión justamente se hace hacia medial de este tendón, ¿no? Con respecto al plano internervioso, se menciona que no hay un auténtico plano internervioso, ¿no? Y, y con respecto a la disección, vamos a ver en la siguiente imagen. Una vez que se hace la incisión, se va a llegar hacia la parte del juanete, en lo que es, saca piel, se quebra el subcutáneo y se llega a lo que es la parte de la cápsula articular.
Luego se va a hacer una incisión sobre la cápsula. Es la incisión sobre la cápsula y llegamos a lo que es la articulación metatarso-falángica. Este tipo de abordaje puede también realizarse una ampliación del anterior. El abordaje dorsal puede realizarse una ampliación, ¿no? Y principalmente ello, ¿no? Bien. Con respecto al abordaje dorsomedial, este abordaje dorsomedial tal vez es un poco más utilizado que el anterior, porque permite realizar mayor cantidad de cirugías, incluso la mayor cantidad de técnicas que se van a mencionar. Dentro de sus indicaciones tenemos la excisión de la exostosis del metatarsiano, también ovuneectomía, la excisión de la parte proximal de la falange, también procedimientos de la cápsula medial de la articulación, artrodesis de la articulación metatarso-falángica, implantación de las prótesis articulares también, como osteotomías dorsal en cuña de la falange proximal en el halo rígido, ¿no? Igual, es importante la posición del paciente. Pues, en modo de resumen, los abordajes para el pie todos son de cúbito dorsal, ¿no? Y a todos ellos hay que realizar el drenaje de la sangre del pie, ¿no? Para tener mejor visualización. Con respecto a los puntos de referencia, en este abordaje dorsomedial, vamos a tener la cabeza del primer metatarsiano también y la articulación metatarso-falángica, lo cual estos son palpables, ¿no? No hay dificultad en eso, a lo que se refiere. Y la incisión dorsomedial se inicia en un punto situado inmediatamente proximal a la articulación interfalángica, por encima de la cara dorsomedial del dedo gordo, como se puede apreciar en la imagen, ¿no? Sucesivamente, se va a seccionar la fascia profunda haciendo un colgajo de la cápsula articular. De esa manera, se va a proteger la rama digital dorsal del nervio cutáneo medial, ¿no? Luego, ese colgajo que preparamos se va a debridar y se va a levantar para poder apreciar lo que es la articulación metatarso-falángica por la parte medial, ¿no? Parte dorsal y medial. Y luego ya se va a proceder a realizar la técnica de osteotomía seleccionada, ¿no? Y como último tipo de abordaje tenemos el abordaje dorsolateral para cirugía de juanetes, propiamente dicho se menciona, ¿no? Este tipo de abordaje, a diferencia de los otros, se hace ya a nivel del espacio intermetatarsiano, ¿no? Y se va a tener como punto de referencia la cabeza del segundo metatarsiano y la cabeza del primer metatarsiano. Luego se va a realizar la incisión también a nivel de la bolsa, ¿no? Para poder apreciar luego la parte donde se encuentran los músculos y también parte de los tendones. Siguiente, ¿no? En la cual ahí podemos apreciar, cuando se realiza esa incisión, se va a poder apreciar lo que es la cabeza transversal del aductor del dedo gordo, también la cabeza oblicua del aductor, que van hacia el sesamoideo lateral, ¿no? La cabeza lateral del aductor del dedo gordo también, que va hacia el sesamoideo. También se aprecia el primer músculo interóseo dorsal, ¿no? Que está más lateral. También el ligamento transversal profundo del metatarsiano. Y se va a evidenciar la cápsula articular metatarso-falángica lateral, la cual es por esta que se va a ingresar, ¿no? Por esta es que se va a realizar la incisión para luego poder apreciar el sesamoideo lateral. Cuando se realice esa incisión, se va a iniciar el sesamoideo lateral y
ya se va a proceder a básicamente ya realizar la osteotomía realizada, porque una vez que llegamos al sesamoideo, también ese tipo de abordaje puede ampliarse, ¿no? Y tener y vislumbrar toda la parte lateral de la articulación. Además, como, como se amplía este abordaje, también se va a tener más vislumbración a lo que es todo el eje longitudinal del metatarsiano, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que hicimos el repaso de los abordajes para, para esta articulación metatarso-falángica, recordando de que estas incisiones pueden ampliarse hacia distal como hacia proximal, vamos a hacer un recuento de las osteotomías más utilizadas en hallux valgus, ¿no? Y es así que tenemos la osteotomía de Akin. Bueno, antes de continuar, ¿no? Entonces, me estuve olvidando. No solamente existen osteotomías, sino que en un inicio se hacía solamente procedimientos con partes blandas, ¿no? Lo cual hoy en día se ha comprobado de que solamente esto no es tan efectivo, pues hay una gran tasa de recidivas, ¿no? Y tal vez se podría recomendar solamente las técnicas quirúrgicas con partes blandas si es que es un grado leve, tal vez, de hallux valgus, ¿no? Principalmente en mujeres jóvenes. Pero dentro de las osteotomías pueden ser osteotomía distal del metatarsiano, ¿no? En un caso leve también, o moderado. En una osteotomía proximal o combinada, en un caso un poco más moderado, digamos, ¿no? También en el caso de procedimientos de fusión de osteotomías que pueden emplearse, ¿no? En algunos casos cuando hay recidivas, ¿no? O cuando también es un poco más severo. Y también puede haber artroplastías o también artrodesis, ¿no? De una forma muy práctica, como para entender. Si en el caso de leves, se sugiere que si se hace la osteotomía solamente sea en la parte distal del metatarsiano. Ya moderada en la diáfisis y si es más severa, y en la parte más proximal. Es lo que casi todas las bibliografías mencionan eso. Y es justamente ahí donde se van a emplear las diferentes técnicas, ¿no? Entonces, igual, las partes blandas, ¿no? Y en el caso de la osteotomía distal, se menciona de que las más utilizadas son la de Chevron y la de Michel, ¿no? Y esto se utiliza principalmente en casos de hallux valgus leves. En el caso de osteotomía proximal se utiliza en casos de hallux valgus ya severos, ¿no? Puede ser, consideran el SCARF, pero el SCARF también es la técnica que se utiliza más para realizar osteotomías en diáfisis, ¿no? El Crensen, Luglox, Bronstein o las combinadas, ¿no? Muy bien. Y también se puede realizar osteotomía en lo que es la falange proximal, con la técnica de Akin, ¿no? Y la artrodesis, en casos muy severos, ¿ya? O pies patológicos, ¿no? Entonces la osteotomía de Akin es principalmente una osteotomía que se realiza en la falange proximal, se realiza una osteotomía en forma de cuña. La intención de esta es recuperar la alineación de la falange, ¿no? Recordemos que en hallux valgus, la alteración del eje se da entre el ángulo del metatarsiano y de la falange. Entonces, si recuperamos el ángulo de la falange, va a haber un poco de alineación, ¿no? Como se puede ver en el primer gráfico. Pero también se puede realizar una osteotomía de Akin modificada, se menciona, ¿no? En la cual se realiza la osteotomía de la falange proximal y también la osteotomía del exostosis, ¿no? En la cabeza del metatarsiano.
se menciona de que esta es una técnica fácil. La osteotomía de Chevron, o la osteotomía de V, ¿no? Si lo miramos de una forma lateral o un plano sagital. Principalmente esta osteotomía se dice de que es una de las osteotomías que nos da más estabilidad en este tipo de casos. Se utiliza en casos leves también, ¿no? De, de, de hallux valgus, ¿no? Como podemos apreciar, la característica de esta osteotomía es un corte en V, ¿no? Además, esta osteotomía da menos acortamiento del metatarsiano, por lo tanto también, digamos, va a dar menos recidiva, ya que si recordemos, si el metatarsiano se acorta más, el ángulo va a variar más por la misma fuerza de tensión de los músculos, ¿no? Y también esto es la que da un poco más de estabilidad, ¿no? Y también menos metatarsalgias. Entonces, cuando se realiza esta osteotomía en V, lo que se va a hacer es que la cabeza del metatarsiano, la parte proximal, vamos a modificar o vamos a mover hacia la parte lateral. Y luego se va a fijar con tornillos, se menciona, o puede fijarse con aguja Kirchner, ¿no? En la siguiente imagen podemos apreciar lo que estábamos mencionando de la Chevron, ¿no? Ya post cirugía, ya fijada ya con los tornillos, ¿no? En este caso, dos. La osteotomía de Mitchell es una osteotomía distal, ¿no? También el primer metatarsiano. Pero, a diferencia de la osteotomía de Chevron, la Chevron es más distal aún, o sea, va esponjoso. La Mitchell no es tan distal, ¿no? Entonces, la osteotomía de Mitchell es una de las osteotomías también utilizadas en lo que es, en el caso de hallux valgus leves, ¿no? Es un poco más proximal que la Chevron y problemas que pueden acarrear esto, da un poco más de metatarsalgias, también puede tener cierto tipo de fracaso con relación a una dorsiflexión presurada. También, como una desventaja, es que puede dar un mayor acortamiento del metatarsiano, ¿no? Y por lo tanto, ese acortamiento puede ocasionar mayor recidivas, ¿no? Siguiente. En la siguiente imagen podemos apreciar la osteotomía de Scarf. La osteotomía más conocida es una osteotomía en Z, ¿no? Esta osteotomía de Scarf se menciona que da una muy buena estabilidad, tal vez mayor estabilidad, y puede también emplearse el procedimiento con partes blandas, ¿no? O sea, repotenciarlo. O también esto se puede hacer también osteotomía en la falange, asociada a una AKI, ¿no? Ya las técnicas combinadas. Recordemos que para realizar estas osteotomías se tiene que primero realizar un abordaje, ¿no? Tal vez el abordaje más ideal para esto puede ser un dorso mediano. Y en la siguiente imagen podemos ver otra técnica de osteotomía, ¿no? Ya no de osteotomía, sino de artrodesis. Entonces, eh, en lo que respecta al primer metatarsiano falángica, se puede realizar artrodesis en algunos casos específicos, por ejemplo, parálisis cerebral, en síndrome de Down, en artritis reumatoide, en gota, en Ehlers-Danlos, o cuando es un hallux valgus recurrente. También se menciona que podría emplearse esa como una opción. Tal vez ahí me faltó mencionar también la osteotomía de la parte proximal de la falange, ¿no? Pero
si contáramos todas las osteotomías, son bastantes, como mencioné desde un inicio, ¿no? Principalmente las que mencionaba son tal vez las más utilizadas. Con respecto al manejo postoperatorio, también es importante en este tipo de cirugía, ya que las recidivas justamente se pueden dar por, tal vez no una mala técnica quirúrgica, sino tal vez por un mal manejo postoperatorio. Se menciona que postoperado a horas puede realizarse movilidad de flexo-extensión sin carga, o sea, en reposo, ¿no? Con cuidado, claro. Y luego realizar apoyo, pero no en la parte del antepié, sino en la parte del talón, 4 o 5 días después. ¿Por qué? Porque ya está comprobado que la movilidad precoz, esto es mejor que mantener el pie rígido, ya que puede afectar también a la articulación del tobillo, ¿no? Por eso se menciona con apoyo en el talón, más no en la parte delantera. Con respecto al retiro de los puntos, se considera aproximadamente 10 días, ¿no? Y luego ya algunas bibliografías mencionan que pueden realizar cierto tipo de carga a partir de las 4 o 6 semanas, hasta incluso algunos mencionan 8 semanas, ¿no? Pero siempre recordando al paciente de que todavía está en proceso de consolidación, ¿no? Entonces, eso es importante, también hacer el seguimiento postoperatorio. Y no solamente se trata de operar, sino también de ver los factores que pueden predisponer a la recidiva, ¿no? Uno de los factores principales es el uso de calzado. Entonces, hay que sugerir un calzado que sea adecuado, ¿no? Principalmente que no sea angosto en la parte más distal, ni tampoco que tenga tanta elevación. Con respecto a la elevación, se menciona si es mayor de 7 centímetros, ya va a haber cambios más significativos con respecto a la fuerza del pie, ¿no? Y en la siguiente imagen podemos apreciar también de que no todo eh, es bonito, ¿no? O sea, también puede haber unas complicaciones con respecto a la cirugía, al manejo de este tipo de patología, ¿no? Algunas complicaciones pueden ser inmediatas, como las lesiones vasculonerviosas, o como también con las complicaciones propias del acto quirúrgico, ¿no? Y algunas tardías, como por ejemplo una hipercorrección, ya no va a haber un hallux valgus, sino un hallux varu, ¿no? Avaro. O una hipocorrección también, ¿no? Puede haber también recidivas de la deformidad, como algunos factores que mencioné, ¿no? Tal vez puede ser la técnica de osteotomía, puede ser tal vez la precocidad en el movimiento, o puede ser tal vez los factores con respecto al uso del calzado, etc., ¿no? También metatarsalgias, como una complicación tardía, un retardo en la consolidación, pseudoartrosis, y lo que a veces ocurre infecciones, ¿no? Eso es toda la presentación. Gracias, ¿no?, por escuchar. Si hay alguna pregunta, tal vez podemos responder. Muy bien. Realmente, como dicen, te ha tocado bailar con la más fea. Pero al mismo tiempo, una canción, un baile simpático como para poder lucirse. Esta es una patología en que a uno lo pone verdaderamente en una situación de decisiones. Es una patología, como lo has descrito tú, es una patología que viene acompañada de bastantes trastornos en su anatomía patológica. En primer lugar, saber si esto es de tipo congénito o es de tipo adquirido. En segundo lugar, así como también lo has manifestado tú, lo que pasa es de que en los estudios que uno hace, lo primero que observa es esa desviación de la falange sobre el metatarsiano. Pero conforme va agregándose el examen y las descripciones, uno observa de que existe una rotación del primer dedo, bueno, de la parte distal del primer dedo, hay una pronación, hay una desviación, hay una pronación también de la parte interna, se puede decir, puede haber subluxación de la parte articular, subluxación de los sesamoideos, hay trastornos, alteraciones de tipo musculares, ligamentarias, capsulares, en fin,
hay una serie de situaciones que hacen de esto y que cada uno haga una técnica quirúrgica, y por eso es que lo mencionas tú, hay un montón de técnicas quirúrgicas. Y recordando lo que decía el doctor Rojas, existen muchas técnicas quirúrgicas porque ninguna de ellas de repente son o van a solucionar el problema. Yo creo de que el problema radica, así también como lo has manifestado tú, en saber qué es lo que va a llevar a que uno opte por el tratamiento. Tratamiento dividido en dos partes, la parte no quirúrgica y la parte quirúrgica. El dolor y la parte estética son los que te van a, indudablemente, te van a invitar a tomar esas decisiones. Entonces, creo que en un primer momento, sí, efectivamente, la parte no quirúrgica podría estar dirigida para aquellas en que todavía no hay grandes cambios patológicos y que incluso el dolor solamente se presenta en determinado momento. Pero otras veces las damas, recordar que es una patología vinculada al sexo femenino, las damas van a exigir más bien una cuestión de tipo estético sobre el dolor, y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos fuertes y también conocer muy bien acerca de esta patología. Así que por eso es que te digo que te ha tocado bailar con la más fea y un baile muy bonito, donde uno puede lucirse en todo este tipo de cosas. Lo has resumido muy bien, estar atentos a las complicaciones. Existen diferentes tipos de complicaciones, no solamente en forma inmediata, sino también en forma muy inmediata. Tenemos que conocer muy bien acerca del paciente, su estado psicológico, recordar de que existe una patología que está vinculado al estado emotivo, psicológico de la paciente. Estamos refiriendo a los síndromes dolorosos regionales, y tenemos que también tener muy en cuenta toda la parte anatómica que nosotros debemos tomar o tocar. Así que yo creo que hay bastante que conversar sobre esto. Creo de que las técnicas, tanto la técnica de Chevron como la técnica de Scalp, son muy buenas para corregir, pero creo también de que estas tienen que ser complementados con un manejo de las partes blandas, qué sé yo, transposición, capsuloplastías, una serie de situaciones, y en el manejo postoperatorio para poder tener éxito de todo esto. Así que te felicito, una muy buena exposición. Creo de que los colegas estamos escuchándote, tienen también experiencias propias, cada uno de ellos está desarrollando de diferentes maneras sus técnicas que se conocen. Lo que sí yo puedo decirte es de que en cuanto a técnicas he visto bastante. He visto incluso de técnicas de tipo percutáneas, pero en mi opinión creo de que la corrección tiene que ir acompañado también de otros procedimientos. Así que muy bien, te felicito. Buenos días, doctores. Me permiten, por favor, hacer una opinión. Realmente ha estado bastante buena la presentación, Ismael. Es importante conocer muy bien los aspectos anatómicos y tal vez algunas cosas que, digamos, comentar es en lo concerniente a cuáles son los criterios para optar por un tratamiento quirúrgico, ¿no? Si bien en la evolución de los hallux valgus se ha visto muchas cosas, se decía que se debería tener en cuenta el ángulo intermetatarsiano entre el primer y segundo meta, el ángulo metatarsofalángico, pero realmente uno tiene que hacer una integración de muchas cosas. Yo les puedo decir desde mi punto de vista de cómo manejo estas cosas. Los manejo, obviamente, teniendo en cuenta
los criterios del ángulo intermetatarsiano, el metatarso falángico, pero una cosa que considero muy importante es la clínica del paciente, ¿no? Es si hay o no hay dolor, porque muchas veces nosotros nos enfrentamos a desviaciones severas, según la clasificación, según la Mancher, la que uno maneje, cualquiera de ellas. A veces muy severas, que las personas no tienen mucho dolor. Y a veces con angulaciones que son, con clasificaciones que están dentro del ángulo de moderado, donde las personas tienen un dolor muy intenso. Es decir, a veces la parte clínica no necesariamente está correlacionada con los grados de angulación que el paciente presenta, ¿no? En cuanto al tipo de tratamiento, obviamente, como ustedes habrán visto, la mayoría de ustedes que han entrado conmigo a sala de operaciones, han visto que yo utilizo básicamente la técnica de SCARF. Es una técnica que la verdad yo lo aprendí hace mucho tiempo y que honestamente me he quedado con esta porque mayormente no he tenido dificultades. Excepto a veces hay que tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Como que uno debería separar bien los tejidos blandos para ayudarse de no comprometerlos en el momento de hacer la osteotomía en Z. Entonces, son cosas que uno tiene que tener en consideración. ¿Hola? Lo escuchamos, doctor. Perdón, yo pensé que se perdió la señal, disculpen. Entonces, ahora, con respecto al apoyo, ¿no? Si bien la literatura nos dice que los pacientes deberían poder apoyar a las 2 semanas en forma parcial a partir con apoyo en el talón, yo la verdad que aquí sí, y conociendo un poco la idiosincrasia de nuestra gente, yo prefiero posponer ese apoyo hasta la 4ª o 6ª semana, ¿no? Si lo hago a partir de la 6ª semana, ya no les hago que apoyen en el talón, sino más bien ya que apoyen un apoyo completo. La ventaja es que también recuerden ustedes que si nosotros hacemos la osteotomía de SCARF, esta va fijada con osteosíntesis, ¿sí? Generando otra vez y recordando los principios de las fijaciones. Esta es una fijación absoluta, ¿no es cierto? Porque la generamos una compresión interfragmentaria con 2 tornillos. Yo suelo usar 2 tornillos de 2.0, ¿sí? Donde hacemos especie de tirafondo. Entonces hacemos el primer orificio, el proximal, con una broca de 2.0 y el orificio distal con una broca de 1.5 o 1.7, dependiendo. Entonces generamos compresión, estabilidad absoluta. Pero yo considero que si uno, a pesar de que la literatura señala que uno debe poder apoyar a partir de la 2ª semana en el talón, pues si es una estabilidad absoluta, yo prefiero esperar un poco hasta que haya una mejor formación de callo para poder echarlos a caminar al paciente. Yo usualmente les prefiero hacerlo deambular a partir de la 4ª o 6ª semana, ¿no? Ese es tal como yo lo manejo las correcciones de Hallux. Sí, en efecto, también he tenido algunas complicaciones, ¿no? Recuerdo algunos pacientes, sobre todo en el tema de los tejidos blandos, a veces zonas de necrosis en los bordes de la herida, y es porque tal vez a veces en personas que son de mayor edad tienen la piel bastante delgada, entonces hay que incidir mucho, tal como lo hacemos cuando nosotros hacemos las incisiones en L para corrección de calcáneo, debido a que está el hueso subcutáneo, pues hay que hacer una sola incisión y que nos llegue desde la piel hasta el hueso, ¿no? Para levantar todo el colgajo y evitar a veces hacer
colgajos que sean, que vayan tomando capas superficiales, ¿no? Sino un colgajo que sea lo más grueso posible y profundo, porque creo que ahí a veces ha estado la dificultad de algunas necrosis de bordes de herida que yo lo he tenido, ¿no? Con respecto a lesión neurológica, la verdad que no lo he tenido porque, bueno, es muy fácil ver el nervio cuando el momento hace una disección lateral. Así que sí se puede visualizar, es un nervio que sí es grandecito y uno lo puede observar. Y una de las cosas que también señalaba Ismael es que el momento del tratamiento quirúrgico siempre hay que hacerlo con torniquete, ¿no es cierto? Hacer exsanguino, colocarle torniquete y tal igual como la mano, pues es muchísimo mejor trabajar en un campo blanco, ¿no? Pero, bueno, esas son las cosas que quisiera compartir con ustedes. Y felicitar a Ismael, obviamente ha estado bastante buena la presentación. Muchas gracias. Hola, buenos días con todos. Hola, ¿sí me escuchas, no? Sí, se escucha, doctor. Buenos días. Gracias. Bueno, yo creo que los maestros ya han hablado casi todo lo que concierne, ¿no? a los problemas quirúrgicos. Yo lo único que quería acotar algo que me parece que es muy importante y que es el dolor, ¿no? De las cirugías ortopédicas es una de las que creo que tiene una incidencia muy importante con respecto al dolor residual. Sí, yo creo que tenemos el dolor postoperatorio casi el 35% aproximadamente de este tipo de cirugías, ¿no? Con la técnica que quiera hacer, sea mínimamente invasiva, sea modificando los ángulos. Hemos visto que muchos de ellos quedan con un dolor residual. Entonces, creo que el problema básico está en que ya hay un cambio en la arquitectura neurológica ahí, y que también debemos empezar a tratar desde antes de una cirugía, ¿no? Yo creo que, como bien decimos, como bien lo dijo el doctor Sandro, muchas veces esto se opera por dolor, y también Ismael lo mencionó, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante que debemos tratar, debemos tenerlo en cuenta, y debemos de empezar a hacerlo parte de nuestro proceso de esquema de tratamiento, ¿no? No solo quirúrgico, sino también manejo importante del dolor, ¿no? De ahí la exposición muy buena, muy clara, la parte anatómica y la descripción biomecánica muy bien, ¿no? Y siempre debemos, como dice, ¿no? Plantear de acuerdo a lo que presenta el paciente, ¿no? Como bien decíamos muchas veces, ¿no? Esta es una cirugía a la carta, ¿no? De acuerdo a lo que vamos viviendo, vamos encontrando, se va desarrollando el procedimiento, ¿no? Y bueno, más que todo, esta era mi opinión. Gracias. Aló, buenos días con todos. ¿Sí se me escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Sí se escucha, doctor. Sí, bueno, como para acotar algo muy breve nada más, basado más en la bibliografía que en la experiencia que tengo, porque apenas tengo 2 o 3, creo, operadas y que todavía no he hecho ni siquiera el seguimiento. Lo que sí es importante, sabemos de las recidivas de esta patología, unas más que otras dependiendo de la técnica quirúrgica utilizada. Pero lo que sí es importante es emplear la técnica quirúrgica adecuada para disminuir justamente la potencial recidiva que esta patología tiene. Muy bien hablabas tú, Ismael, de que hay grados leves, moderados y severos,
Y de acuerdo a estos grados es que se tiene que elegir la técnica quirúrgica. En la bibliografía se detalla de que a veces utilizamos o estamos acostumbrados a hacer solo una técnica quirúrgica y ahí parece que reside también el error, porque a veces utilizamos solamente una chevron para por ejemplo, para hallux severos o moderados, o un scarf para severos. Entonces, ese podría ser un punto del error en el cual cometemos y aumentar las recidivas o el porcentaje de recidivas. Ahora, hablaba el doctor Freddy justamente de ese dolor residual que puede haber en esta patología. Hay que tener en cuenta también una herramienta como es la artrodesis, tanto metatarso-falángica como metatarso con los cuneiformes, con las cuñas, para aquellas patologías, una de recidivas, otra de, por ejemplo, artritis reumatoides, o en pacientes hiperlaxos, ¿no? Que sabemos que todas estas técnicas quirúrgicas pueden fallar. Eso es todo lo que les quería comentar. Muy buena exposición, Ismael, te felicito. Bien. Muy bien, Ismael, nuevamente mis felicitaciones. Si no hay más comentarios, si alguien quiere agregar o si no hay más comentarios, el único comentario que yo puedo decir es de que ojalá podamos abrazarnos personalmente y espero de que el día de ayer, el Día del Padre, lo hayan pasado bien. Entonces, un abrazo a la distancia con todos y nos estamos viendo. Ya. Hasta luego, doctores. Bien, buenos días con todos. Bueno, Tenga buen día, hasta luego. buenos días con todos. Buen día. Que hayan pasado un bonito feliz día de padre. Bien, Cuídense. listo, cuídense.